Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, legisladoras. Esta es una sesión verdaderamente relevante. Yo diría que tiene una connotación especial, porque se acaba de aprobar una norma, una decisión que tiene que ver con la protección a las víctimas que sufren, no solamente ellas, sino sus propias familias, y que significan una herida abierta en el país. El tema sustancial, el meollo del asunto de lo que aquí se acaba de aprobar, es la protección a los derechos humanos. Y en el caso de los migrantes, de las migrantes, si algo tiene que hacer nuestro país, sus instituciones, los hombres y las mujeres, es garantizar precisamente los derechos humanos de las y los migrantes y de sus familias. No es un asunto menor, porque los migrantes sufren en muchas ocasiones violaciones a sus derechos humanos a manos de grupos criminales. Sufren violaciones a sus derechos humanos porque en nuestro país, aunque nos cuesta reconocerlo, existe discriminación y hay quienes discriminan, maltratan, humillan y ponen en riesgo la vida de los migrantes. Y también es fundamental señalar que en muchas ocasiones hemos tenido denuncias y conocemos en medios de comunicación testimonios verdaderamente graves sobre violaciones a los derechos humanos de los migrantes por la acción, por la omisión o por el contubernio de servidores públicos, de las autoridades que deberían estar encargadas y responsabilizadas de garantizar esos derechos humanos. De tal manera que estas reformas que hoy se presentan a la Ley de Migración tienen como eje central o como corazón esencial la protección a los derechos, todos los derechos de todas y de todos los migrantes que arriben a nuestro país. Este es además un planteamiento que ha sido discutido ampliamente en la comisión y yo quiero decir que el análisis se hizo con una gran responsabilidad y con gran profesionalismo. Son varios los artículos que han sido aprobados para su modificación en la Comisión de Asuntos Migratorios y que solicitamos que sean respaldados por este Pleno. El artículo 20, que sería reformado, pone en el centro que se garantice medidas para que sean atendidos los derechos humanos de los migrantes. Nos parece pertinente que la ley negro sobre blanco diga claramente y que hable de la protección a los derechos humanos de los migrantes. Pero hay más. Señala también que debe garantizarse medidas de seguridad en las zonas por donde transitan los migrantes y que se han convertido en zonas de riesgo. Conocemos claramente cómo a la hora en que los migrantes llegan a nuestro país, principalmente de Centroamérica, en muchas ocasiones han señalado que es aquí en donde viven el verdadero infierno, una situación insoportable, con mayor riesgo en muchos casos que al cruzar nuestra frontera para ir hacia los Estados Unidos. De tal manera que la Ley de Migración en su artículo 20 modificado establece que será con la promoción y la participación de las autoridades, especialmente de la Procuraduría General de la República, que se tomarán medidas y acciones que garanticen la seguridad de los migrantes en tránsito por zonas consideradas de riesgo. Conocemos lo que sucede, no solamente violaciones a sus derechos, sino incluso la pérdida de la vida y la muerte. Lo hemos visto en casos tan brutales y son una herida abierta en nuestro país, como el de San Fernando en Tamaulipas, pero sucede desde que cruzan la frontera sur y conocemos esto que se llama la bestia, con el tren por el que ellos transitan por nuestro país. Adicionalmente, y resulta fundamental en esta reforma al artículo 25,
que se señale que es fundamental, esencial, que haya un personal especializado, capacitado, formado, que tenga las condiciones para atender a los migrantes y que lo hagan con el máximo conocimiento y calidad. Es por eso que se habla de que debe garantizarse los requisitos de calidad en el ingreso, en la promoción y en la permanencia. Pero al mismo tiempo consideramos que esto no es suficiente y lo que encontramos es que no existen protocolos que establezcan claramente paso por paso cómo atender a los migrantes. Y lo que en esta reforma se está planteando, y yo quiero poner el acento en ello, es que se establezca la obligación de la creación de protocolos de trato a los migrantes. No es lo mismo atender a una mujer embarazada migrante o a un niño, a una niña, a un adulto mayor, a una persona con una enfermedad terminal que es migrante y que llega a nuestro país, que tratar a adultos de diversa naturaleza son los migrantes y por eso los protocolos tienen que establecer con toda claridad el trato hacia los migrantes dependiendo de su condición, de sus necesidades y de sus características. Nos parece pertinente que México cuente ya en la ley secundaria, pero que la ley de migración establezca además claramente la obligación de protocolos y que luego en el reglamento se señale cuáles son estos protocolos. En el artículo 69, que está a discusión, se establece también la pertinencia de que las autoridades informen a los migrantes sobre todos sus derechos y sus garantías, tanto en la legislación mexicana como establecidos en los tratados y convenios internacionales. De la misma manera, no solo la información de ello, sino también la notificación a los consulados de la presencia de estos migrantes, que es un derecho de ellos, excepto en los casos en que se trate de personas que están solicitando asilo o que se trate de aquellos que solicitan refugio en nuestro país. Y en estas reformas que se proponen se establece también un régimen de responsabilidades de servidores públicos, el que ya existe, pero que facilite la denuncia o la queja de los y las migrantes cuando sean lastimados en sus derechos. Finalmente, en la parte sustancial del artículo 107, yo quiero enfatizar que aquí se establece también la posibilidad de que aquellos migrantes que estén indocumentados en nuestro país conozcan las leyes, las normas que establecen la posibilidad de que regularicen su situación migratoria, tal como lo estamos demandando en Estados Unidos. Y por supuesto, que los migrantes en las estaciones migratorias puedan tener asistencia médica, psicológica y jurídica. La ley de salud de nuestro país establece el derecho de que cualquier persona, sea o no mexicano, con documentos o no, pueda tener asistencia médica. Pero si no tienen ese conocimiento y si no hay las condiciones en las estaciones migratorias para atenderlos o para canalizarlos a esa asistencia médica, psicológica y jurídica, sería imposible. Y por supuesto también se establece en esta reforma la pertinencia de que estén separados los hombres y las mujeres en las estaciones migratorias, que se evite el hacinamiento, que se garanticen condiciones dignas de alimentación, que se garanticen espacios que permitan que los migrantes y las migrantes estén en condiciones en las que sus derechos humanos estén garantizados. De tal manera que, compañeras y compañeros, estas reformas que, insisto, tienen como corazón y meollo la protección de todos los derechos humanos, por supuesto, como base de todo ello, de los migrantes y las migrantes que crucen por nuestro país, sean una muestra de que México se compromete en los hechos con todos aquellos que están en el territorio nacional para garantizarles sus derechos, empezando por el de la seguridad.
Yo estoy segura, como lo estamos en la Comisión de Asuntos Migratorios, que esta propuesta que se les hace de modificación a la Ley de Migración será respaldada, espero, por unanimidad. Por su atención, compañeras y compañeros, pero sobre todo por su respaldo a los derechos de los migrantes y las migrantes. Muchas gracias.